Fermín Arrudi Arieta. Probablemente, si usted no es de Sallent o de sus alrededores, este nombre le dirá más bien poco. Pero si lo acompañamos del apelativo El Gigante Aragonés, seguro que le suena mucho más. Tenemos que remontarnos hasta finales del siglo XIX, en concreto al día de San Fermín del año 1870, que es cuando nuestro protagonista viene al mundo. En ese momento nadie podía imaginar cómo iba a desarrollarse la increíble vida del recién nacido. Fermín era el primogénito de Casa Sorda, una pequeña vivienda de Sallent en el Pirineo Oscense. Su infancia se desarrolló con normalidad. Iba a la escuela y mostraba su pasión por la música. Pero la sorpresa no tardó en llegar a Casa Sorda cuando descubrieron que el joven no paraba de crecer. Y es que bien cumplidos los 18, seguía estirando hasta superar de lejos a todos los chicos de su edad. Cuentan que ya entonces los del pueblo no dejaban de comentar lo extraordinario de su altura. Y claro, este crecimiento iba acompañado de algunos problemas. Su madre no encontraba ropa adecuada para Fermín y tuvo que marcharse hasta Jaca para que un sastre de origen francés le confeccionara alguna a su medida. Fue a finales de siglo, en torno a 1890, cuando en la vida de Fermín Arrudi aparece un personaje fundamental para el futuro devenir de los acontecimientos, Sebastián Fuertes. A él, vinatero de oficio, se le ocurrió una idea. ¿Pagaría a la gente por ver la extraordinaria altura de Fermín en las grandes ciudades? Ser expuesto de feria en feria era un trabajo cuanto menos diferente, que a Fermín le costó aceptar, pero que le reportaría a partir de entonces pingües beneficios. Fue expuesto por primera vez en 1891 en el Coso Zaragozano durante las fiestas del Pilar. Queda constancia del viaje, ya que el muchacho llamaba tanto la atención que hasta los periódicos se hacían eco. El Diario de Huesca publicaba en sus páginas en noviembre de 1891 esta nota. Ha llegado a esta población el hombre kilómetro que por su extraordinaria y asombrosa estatura ha llamado la atención en cuantas capitales se ha presentado. Mide de altura 2 metros y 8 centímetros y se carga un peso equivalente a 30 cántaros de vino. Pero este fue solo el comienzo de una larga carrera que llevaría a Fermín a recorrer medio mundo, haciendo gala, como relatan las crónicas, no solo de su extraordinaria altura, sino también de su maravillosa personalidad. Habíamos dejado a Fermín dispuesto a recorrer distintos lugares de España, pero su aventura no acabó ahí. Su enfermedad, sin embargo, no le dejaba descansar. La acromegalia, nombre culto para el gigantismo, le producía dolores en las articulaciones, de cabeza. Tras su primera gira, Fermín regresó a Sallent, a su hogar familiar. Tras unos meses de descanso, reemprendió el viaje. Quedan noticias de Jaca y Zaragoza de su actuación en los teatros. Primero el gigante se exhibía, hacía uso de su fuerza y finalmente cantaba jota y tocaba el guitarrico. El paso por la capital se hizo inevitable. Allí fue recibido por la reina María Cristina, quien tras una audiencia con toda la familia le regaló este fusil Mauser. Tras la estancia en Madrid continuó la gira por España, así lo comentaba la prensa catalana. Ha llegado, dicen, a Barcelona Fermín Arrudi, que es el gigante de 21 años natural de Sallent, de quien la prensa ha hablado por su estatura colosal. Tiene 2 metros y 17 centímetros de altura, su peso es de 12 arrobas y media y su voz potente. Viene de Valencia, permanecerá en Barcelona y después marchará a París, Berlín y Viena. Viste traje aragonés. Hacia finales del siglo XIX la situación se fue complicando. Fermín se veía sometido a un excesivo trabajo y los viajes en los que se enseñaba al gigante se prolongaron por toda Europa, Francia, Alemania. En uno de sus viajes, Fermín conoció a quien sería su futura esposa, la parisina Louise Carlet. En junio de 1860 contrajeron matrimonio en la capital gala y de ello se hicieron eco los diarios franceses. Pero a Fermín le quedaban por vivir todavía algunas aventuras. Recién llegado el siglo XX, el gigante emprendió viaje a África para visitar a su cuñado, médico destinado en Argel. De allí regresaron a París, ciudad que abandonaron para regresar a Sallent, a la boda de su hermano. El gigante cruzó el charco en 1906, visitó Buenos Aires, adquirió un terreno en Argentina y de allí viajó a México, donde seguía actuando en teatros. A su regreso a España, la situación familiar de Fermín se complicó. Tras una temporada separados, finalmente en 1912 emprendieron de nuevo viaje a América. En esta ocasión visitaron La Habana y Nueva York. A su regreso a Sallent, Fermín se dedicó por entero a su familia y su casa que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Esta es su última foto tomada por el joven fotógrafo Francisco de las Heras. Fermín Arrudi, el gigante de Sallent, falleció de tuberculosis la madrugada del 2 de mayo de 1913. Hoy todavía conservamos su recuerdo y en Sallent nadie olvida las bondades de aquel joven enfermo que a pesar de sus viajes por medio mundo nunca olvidó su patria.